Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empieza 2020 y el día de hoy la noticia sin duda es esta extensión del estado de emergencia que anunció el presidente Martín Vizcarra poco después de mediodía. Era una medida que estábamos esperando todos. Estaba claro que la emergencia no había podido ser controlada en el plazo que estimó en un principio el presidente de la República y su equipo de trabajo. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Esperamos todos que el 13 de abril podamos volver a la normalidad, pero eso depende en mucho de la organización del aparato estatal, pero también de la respuesta ciudadana. Y es por eso que nosotros insistimos desde aquí en que hay que darle todo el apoyo en este momento a las autoridades y acatar todas las normas. Hay una preocupación también importante en cuanto al impacto económico. Si uno empieza a sumar los días, llegamos prácticamente a un mes de para. A un mes de para que va para muchas familias a significar, quedarse un mes sin ingresos, para muchas empresas grandes, medianas y pequeñas también sin ingresos, manteniendo al mismo tiempo una cartera de obligaciones. Vamos a desarrollar varios de los ángulos del mensaje del presidente a lo largo del programa, pero a pedido de ustedes queremos nuevamente convocar a través de Skype a Larisa Otero. Conversábamos con ella ayer, ella es médico epidemióloga, ayer tuvimos una entrevista muy clara, Larisa, en todas sus explicaciones respecto a las pruebas rápidas, a los tests, a cómo se actúa complementariamente una con otra y a de qué manera utilizar mejor las herramientas que tenemos a disposición para poder detectar rápidamente una infección, un espacio en el que haya que, poner a buen recaudo a las personas portadoras de COVID-19 o que ya estén presentando algunos síntomas de esta enfermedad. Larisa Otero está con nosotros nuevamente por Skype y muchísimas gracias, Larisa, por atendernos nuevamente. Hola, Mavila, gracias a ti. No, al contrario, muchísimas gracias, de verdad, mucha gente nos comentó la claridad de la explicación ayer y hoy quería pedirte que por favor nos vuelvas a explicar el tema de las pruebas rápidas que van a llegar, sobre todo porque estábamos revisando información en gestión el día de hoy y ya ha trascendido que, por ejemplo, en España, pruebas compradas de China, pruebas rápidas compradas de China no están ofreciendo los resultados que se esperaban. En este contexto y con el tiempo que nos queda, ¿cómo encarar desde el punto de vista del diagnóstico mejor el control de la epidemia? Ese es el planteamiento, ¿cómo hacer para en este punto de la curva empezar a revertir la curva de crecimiento de contagios? Claro, bueno, para revertir la curva no son solo las pruebas, las medidas los cambios de comportamiento son fundamentales, en este caso el aislamiento social, el aislamiento completo obligatorio. ¿Qué podemos hacer con las pruebas? Las pruebas, tenemos 300.000 en camino moleculares que van a seguir siendo las de primera línea para el diagnóstico y se van a tener que racionar según las que podamos comprar después. Y se van a seguir usando y se deben de priorizar donde más se necesitan, que es en los hospitales, ¿no? A medida que tengamos más, y sobre todo si tenemos moleculares rápidas, podríamos hacerlas también a personas fuera de los hospitales, es decir, personas con síntomas leves. Pero en todo caso, para controlar que no continúe progresando, los cambios de comportamiento son fundamentales. Por eso yo entiendo lo que tú has dicho sobre el daño tan grande económico a tantas familias, pero sigue siendo el aislamiento, quedarnos en la casa, la estrategia más efectiva para evitar que se propague el virus, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos de esta lucha contra el coronavirus? Ya pasó, son 11 días desde que se decretó este aislamiento obligatorio, este aislamiento social. Ahora el presidente nos plantea un tiempo más. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ese tiempo? Desde el punto de vista del control, digamos, de la infección, de los contagios, del avance de la enfermedad. Bueno, porque el periodo de incubación del coronavirus puede ser hasta 14 días y entonces en realidad si uno quiere controlar, pero hasta el último caso, usualmente va a hacerlo hasta por 2 periodos de incubación o incluso más, podría haber sido más,
pero claro, el gobierno no solo está tomando en cuenta eso, sino también el impacto en otras cosas muy importantes como la economía, que también puede afectar la salud de las personas por otras razones, ¿no? Entonces, ¿por qué 13 días más y por qué no más o por qué no menos? Es difícil saber y el ministro también lo dijo en un momento, no tenemos con qué comparar. Eso es una situación nueva y estamos comparando con China, con Singapur, con Corea, con los países que han logrado controlar, pero como estamos viendo, países más desarrollados que nosotros están con unas curvas y una velocidad de aumento muy preocupantes. Entonces la cuarentena tiene que seguir porque es la principal forma de reducir el contagio. Basta que haya un solo contacto entre dos personas para que uno ya se haya podido contagiar. Entonces no es suficiente cancelar colegios, que no hayan conciertos, que no haya aglomeraciones. Se debe reducir todo posible contacto. ¿Y qué hacemos con eso? Hacemos que los casos sean más lentos, o sea, que haya un número de casos más lento, que venga de a pocos y no una curva altísima, empinada, con muchos casos y muchas personas que fallecen, el sistema colapsa y pasa lo que está pasando en Italia. Entonces, al mantener esta cuarentena tan estricta, que felizmente se implementó temprano, logramos que el número de casos no crezca tan rápido y que además nos da el tiempo de preparar los hospitales. Yo quisiera resaltar con todo lo difícil que ha sido para todos esta cuarentena y aún ahora saber que se vienen 13 días más, sí, que hemos salvado vidas en estos 14 días y vamos a seguir salvando vidas en estos 13 días. Y eso es bien importante porque tal vez no lo vemos. Lamentablemente hay 9 personas que han fallecido, ojalá hubiera sido ninguna. Pero la realidad es que si no hubiéramos hecho esta cuarentena serían muchísimas más, y si no hiciéramos los 13 días más también serían más. Entonces, al quedarnos en casa con todo el sacrificio que eso implica, estamos salvando vidas. Estamos salvando vidas porque estamos reduciendo la probabilidad de contagio, por lo tanto de casos que se podrían infectar. Estamos salvando vidas porque hemos permitido que los hospitales se preparen. Durante estas 2 semanas que nosotros hemos estado en casa, los hospitales han cerrado sus consultas externas, han cancelado cosas no fundamentales, han dado de alta pacientes estables, han empezado a organizar, han practicado, han organizado su sistema para recibir a los pacientes y que no se mezclen, y eso es valiosísimo, porque Italia no tuvo tiempo de prepararse, ¿no? Nosotros nos hemos podido preparar, los hospitales han podido prepararse con pocos casos aún, se ha podido ampliar la capacidad de UCI, eso es genial, con el hospital en Ate, con la Vía Olímpica. Entonces, si no hubiéramos hecho todas esas cosas, si no hubiéramos parado el contacto frecuente con una cuarentena obligatoria tan temprano, esto hubiera costado muchísimas más vidas, y no hay duda de eso. En retrospectiva, más adelante, cuando tengamos más datos y los modeladores matemáticos van a poder decir, o se va a poder analizar exactamente cuántas vidas se salvaron por haber hecho esto tan temprano. Entonces, por más difícil que esté siendo, hay que acordarnos de eso. Estamos salvando vidas y esas vidas pudieron ser nuestros familiares o nuestros vecinos. Entonces, por eso es tan importante quedarnos en casa. Quedarnos en casa, esa es la recomendación y vamos a insistir hasta el final. Ayer decías varias cosas interesantes, decías que estas pruebas rápidas se complementan con las otras porque te van permitiendo, ir detectando situaciones distintas pero que apuntan en un mismo sentido. Conocer, por ejemplo, gente que puede ser portadora pero que no desarrolló la enfermedad, gente que ya desarrolló la enfermedad y hacer una confirmación rápida. Y de pronto conocimos por la noche el caso de una pequeña de 2 años que tuvo que ser hospitalizada y dio positivo. Entonces quedó mucho más claro que aquí no se salva a nadie. Es decir, esta percepción que teníamos de que únicamente las personas mayores estaban en riesgo, digamos, se ha caído con los días. El ciudadano italiano de 38 años en perfecto estado físico perdió la vida. Otro chico, también muy joven, aquí se infectó. Es decir, las pruebas, cualquiera sea el tipo, y tú dirías, aún cuando fallen, hay que seguirlas usando. Y te hago esta pregunta concreta por lo que te mencionaba. Ya hay información que circula desde España
que el lote que recién se ha comprado de pruebas de China, que sería el lote que nos llegaría también, es decir, del mismo proveedor, está defectuoso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Hay una forma de garantizar la eficiencia de las pruebas? Ok, te contesto la primera pregunta sobre los jóvenes. Vale, ajá. En ningún momento se dijo que los jóvenes no son afectados. Los jóvenes tienen mucho menos riesgo de hacer severidad, mucho menos. Ahora, nuevamente, es un virus nuevo, tenemos pocos datos y hasta el momento los datos más grandes que tenemos, los estudios con más pacientes son los de China y los de Italia. En Italia no ha habido una sola persona que ha fallecido menor de 30 años. No ha habido una sola, con todos los casos que tienen. En China ha sido casos contados y con otras comorbilidades. Entonces, el riesgo de severidad de hacer, de tener que entrar a cuidados intensivos, ventilación mecánica y de fallecer, claro, está en los adultos mayores y en las personas de riesgo. Eso no quiere decir que los jóvenes no tienen riesgo. Claro. Y además, como en la mayoría de países de medianos ingresos, los jóvenes son la mayor parte de la población. En número absoluto son ellos más ellos infectan más, o sea, hay más jóvenes infectados que adultos mayores infectados. Claro, la composición... Los adultos mayores sí, les va mucho peor, ¿no? Perdóname la interrupción, pero la composición demográfica de nuestros países es distinta a la de los países europeos. ¿Podríamos empezar por ahí? Claro, pero incluso en Europa también los jóvenes no son tan pocos, porque jóvenes estamos hablando de 20 a 50 años. Entonces, hay mucho más gente de 20 a 50 años que menor de 20 y mayor de 50. Entonces, igual hay una proporción importante de jóvenes que se infecta y que se hospitaliza, y niños que se hospitalizan. En un reporte que hay sobre niños en Wuhan, creo que el 9% se hospitalizó, el 6% se hospitalizó. Eso no es nada poco, es un montón. Ninguno falleció, pero se hospitalizaron. Claro, y igual. Tal vez algunos en cuidados intensivos. Entonces nadie está diciendo que los jóvenes están libres y no les va a pasar nada, y si solo se movieran entre jóvenes no habría problema. Claro. El director de la OMS, el doctor Tedros, dijo hace unos días, los jóvenes no son invencibles, y a eso se refería. Y claro, ahorita, en medio de todo han habido 80.000 casos más o menos en China, creo que 20 o 30.000 en Italia, etcétera. Claro, pero cuando sean 500.000, 600.000, 1 millón de casos, ya algún joven también va a fallecer, ya simplemente por estadística. Entonces, el riesgo es mucho más alto en mayores, pero los jóvenes, por supuesto que se infectan y hacen enfermedad severa, pueden hacer neumonía, pueden terminar en cuidados intensivos. Lo que tienen es mucho menos probabilidad de fallecer. Claro. Y el mensaje sería que igual, si se infectan y hay que llevarlos al hospital, digamos, estamos utilizando recursos que van a ser necesarios para la gente que realmente corre peligro de perder la vida. Es decir, al evitar enfermarte, aun cuando haya altas probabilidades de que superes la enfermedad, de que a ti no llegues a ser un cuadro importante, pero el solo hecho de que tengas que ir a un hospital, estás ahí ocupando, en una situación como la peruana, digamos, un espacio, una enfermera, un médico y medicamentos que podríamos, si controlamos esto, destinar a la gente, digamos, al menor número posible y a la gente de muchísimo más alto riesgo cuando ya está infectada, que son los mayores. Sí, no, pero la necesidad de ir al hospital no es solo en base a la edad, es en base a la severidad de los síntomas. Un chico de 20 años, previamente sano, sin ninguna enfermedad, tiene coronavirus, tiene todos los síntomas y tiene dificultad respiratoria, no puede respirar, tiene que ir al hospital urgente. Sí lo entiendo, tener una cama, ¿no? Pero te decía, para reforzar el mensaje a los chicos que nos estén viendo ahora, que bueno, que la juventud es así, y cuando somos jóvenes creemos que no vamos a morir nunca y que no nos va a pasar nada y que podemos exponernos. Entonces quería ser enfática en reiterar ese mensaje. Ellos podrían infectarse perfectamente y podrían ser, como decías ayer, refiriéndote a los chicos en los colegios portadores. Ahora, quería abordar otro tema a propósito de las pruebas para ir cerrando la entrevista. Ayer también llegábamos a la conclusión de que era válido aplicar todo tipo de pruebas, aun cuando ninguna sea perfecta. Hoy aparece una información sobre pruebas de anticuerpos, es decir, pruebas para detectar a aquellos que no pueden o que serían inmunes al COVID-19 y que esto ayudaría, por ejemplo, para reintegrar a estas personas a sus actividades habituales, en el trabajo, por ejemplo. ¿Eso existe?
Sí, claro, esas son las pruebas de las que estábamos hablando ayer. Las pruebas serológicas pueden ser pruebas de antígenos o de anticuerpos. Entiendo que las que está comprando el Perú, me puedo equivocar, pero estoy casi segura que las que está comprando el Perú son de anticuerpos. Y justamente por eso te mencionaba ayer que una utilidad puede ser que el personal de salud se las haga, que el personal de salud que tiene los anticuerpos y no ha tenido síntomas podría estar más protegido y podría regresar a su trabajo antes, podría hacer los procedimientos más riesgosos. Ese sería uno de los usos. Como lo que dijimos en los colegios, la muestra de colegios, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. La prueba del colegio. Y te quería comentar lo de España que me preguntaste. Sí, es una pena y lo siento mucho por España con todo lo difícil que le están pasando, que hayan tenido que recibir un lote que no les está sirviendo. Y hay que recalcar que hay poca oferta de pruebas. Todos los países están produciendo pruebas para ellos mismos. Y nuevamente los asiáticos, porque están con menos casos, están produciendo. Sé que Corea está produciendo millones de kits de pruebas moleculares rápidas. Esperemos que Perú pueda comprar una de esas, pero todos los países están iguales. Así como hace 2 semanas la gente se peleaba por el alcohol gel y ya no había alcohol gel, bueno, aquí están las pruebas. No hay pruebas. ¿Cuántas necesitaríamos usar en Perú? ¿Cuántas necesitaría nuestro país? A ver, para sentirse tranquilo, ¿cuántas pruebas deberíamos tener, aplicar, utilizar? Claro, no te puedo decir un número exacto, pero la realidad es que mientras más, mejor. Que escuché que el presidente dijo 5.000 al día, 5.000 al día estaría genial. Claro, Corea era la meta. Corea hacía 30.000, ahora están haciendo 100.000, pero eso es algo nunca antes visto. Escúchame, 100.000 diariamente. Mucho menos. Ellos dicen que ahora van a ser así. Es un montón, porque nosotros andábamos por 500. Pero todos los países, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, todos están haciendo, bueno, más que nosotros, pero tampoco tantas más. Lo de Corea es algo simplemente, es algo diferente. De acuerdo. Pero sobre el control de calidad, que es muy, muy importante, es que toda prueba tiene que tener un control de calidad, más aún en una emergencia en que China, Corea, todos los países que pueden vendernos, que tienen capacidad de producir y vender, porque sus fábricas no están cerradas y no las están usando ellos, por lo masivo y rápido que está haciendo, no lo sé, pero podría ser que se estén relajando un poco algunos aspectos de los controles de calidad y de rigurosidad que se hacen para tener pruebas de calidad. Entonces, toda prueba que se recibe se tiene que hacer un control de calidad, y eso es lo que ha pasado con España. Ellos han recibido estas pruebas, han hecho un control de calidad y han visto que no funciona, lo que representa un problema gigantesco para ellos. Entonces, yo sé que el INS está haciendo controles de calidad para cada prueba, cosa que tampoco es fácil, porque tampoco hay un estándar de referencia con qué compararlo. Entonces, se puede hacer y las personas experimentadas en eso saben cómo hacerlo, pero sí, claro, toda prueba tiene que tener un control de calidad, porque antes de ser usada, incluso en el tiempo, para saber que está funcionando bien, porque mencionamos que las pruebas eran imperfectas, pero por lo menos tienen que estar pero no inducirnos a error, ¿no? Claro, tenemos que saber exactamente cuán imperfectas son. No pueden decirnos cosas que no sabíamos que nos iban a decir. Estar dentro es como una encuesta, es decir, tener un margen de error de más menos algo, digamos, saber en qué territorio nos estamos moviendo. Larisa, para cerrar la entrevista, ¿cómo puede contactarse la gente contigo o con la Universidad Cayetano Heredia? ¿Cómo puede hacerles llegar sus inquietudes, sus dudas o recurrir de pronto a información de calidad, de buena calidad sobre este tema? Sí, en la Universidad Cayetano Heredia, como varias otras universidades, están haciendo varias iniciativas para apoyar al MINSA y al INS en esto, y entre una de las actividades que se está haciendo es que todos los días a las 2 de la tarde en la página web, en el Facebook de la Facultad de Medicina de Cayetano, a las 2 de la tarde, hay un médico de distintas especialidades, han habido infectólogos, he estado yo, había un psiquiatra, un pediatra, y de 2 a 3 de la tarde se responden preguntas. Había un ginecólogo que hablaba sobre embarazo y coronavirus, entonces cualquier persona puede entrar a ese Facebook de 2 a 3, ver la sesión y hacer sus preguntas y se las responden. Esa es una, y además el Instituto de Medicina Tropical, donde trabajo yo en Cayetano, también ha hecho llegar al Ministerio las iniciativas y el apoyo que se están haciendo. Hay redes de voluntarios para contestar llamadas, están habiendo apoyo también técnico con información más reciente basada en evidencia para apoyar al equipo de expertos. Se están haciendo varias iniciativas.
pero en general a la comunidad le recomendaría que asista a estas sesiones de 2 a 3 en el Facebook de la Facultad de Medicina de Cayetano. Estupendo. Muchísimas gracias, Larisa, por complementar la información de ayer. Están ustedes servidos. Te cuento que hubo muy buena acogida de la conversación que tuvimos, pero al mismo tiempo quedaban algunos puntos y seguirán quedando, y te vamos a seguir tocando la puerta porque se trata de informarse. Esta situación es dinámica, no es estática, evoluciona todos los días y todos los días nos sorprende con algo nuevo. Se mueve por aquí, se mueve, y hay que seguirle el rastro, nada más. Es lo que queda. Te agradecemos mucho. Un abrazo. Gracias a ti, Mávila. Perfecto, muy bien. Vamos a conversar ahora con el exministro de Vivienda, Milton Bonges, porque una de las cosas a las que se refirió el presidente esta tarde es a estas medidas para tratar